En La Habana, la fuerte explosión ocurrida este viernes en el Hotel Saratoga ha dejado ya 30 fallecidos y varias decenas de heridos, según informan desde el gobierno cubano. Las versiones preliminares apuntan a que el accidente fue causado por una fuga de gas y los equipos de rescate continúan buscando a unas 19 personas desaparecidas que podrían estar entre los escombros. Oliver Zamora Oria nos trae el último minuto. En la jornada de este domingo se ha avanzado considerablemente en las labores de búsqueda y rescate en el Hotel Saratoga de La Habana. De hecho, la prensa ha reportado que la Brigada Canina ha vuelto al lugar para la búsqueda de víctimas y sobre todo se ha avanzado mucho en la entrada regular, escalonada, a la parte del sótano y subsótano, donde estaban muchos de los servicios del hotel y mucho del personal que fue sepultado, aplastado por este siniestro. De hecho, se piensa que muchas de las personas desaparecidas, que aún se mantienen desaparecidas, deben estar en este lugar. Esto requirió un trabajo previo, un trabajo técnico previo para asegurar la seguridad, dicho sea de paso, de todo el personal de rescate. Por ejemplo, en la mañana, mucha de la estructura que está encima del hotel, que aún se mantiene en pie, pero que corría peligro de derrumbe, fue derrumbada para crear las condiciones para esta difícil operación. Escuchemos algunos de los estudios y de las cuestiones del trabajo técnico que se hizo previo a esta importante operación. ¿Qué hicimos anoche? Anoche hicimos una evaluación de lo que quedaba de las paredes que no eran de carga, que estaba corriendo riesgo para los trabajadores, los bomberos y todos los que están dentro del sistema, inclusive entrando dentro del edificio. Y iniciamos la mañana quitando esos peligros que allí no habíamos podido hacerlo antes, porque inclusive estamos con prioridad buscando que pueda quedar algún cadáver o algún personal todavía atrapado dentro del edificio. Y lo hicimos por fuera y logramos ya ese objetivo. Y cerca de este lugar se encuentran los familiares de muchos de estos desaparecidos. Son atendidos por las autoridades. Un capítulo triste que no acaba de cerrarse de esta tragedia, pero también hay buenas noticias, y es que ya comenzaron a ser dados de alta aquellas víctimas que sufrieron daños menores y que fueron atendidos en los centros de salud. Escuchemos algunos testimonios. Yo soy trabajador del hotel, estaba dentro del hotel en la salina, en una reunión, y de buena primera lo que me vi fue dentro de los escombreros, nada más. Y después, por segunda vez, fue dentro de una ambulancia en el traslado hacia acá. Inmediatamente que se recibió el aviso, pues bueno, eso es un aviso que es coordinado a través de la Dirección Provincial de Salud. Se activó inmediatamente el cuerpo guardia y nosotros recibimos inicialmente 30 pacientes. De estos 30 pacientes, 5 pacientes llegaron fallecidos de su casa. Posteriormente falleció otro paciente de la complejidad de la lesión, un gran politraumatizado, que falleció en el cuerpo guardia. Las autoridades han asegurado de que las labores continuarán hasta que se halle a la última persona que se encuentre aún en el hotel. También ya se está proyectando todo el trabajo necesario para la recuperación del inmueble y también de todos los edificios que han sido afectados, incluidos escuelas, iglesias, incluso también muchas viviendas. Un día que sigue siendo de luto en Cuba, a pesar de que en la jornada de este domingo se celebra el Día de las Madres en Cuba, un día que sin dudas no será festivo, sobre todo por aquellas madres que han perdido a sus hijos o que han perdido a algún familiar. También es el Día de la Cruz Roja, una institución que está enfrentando en estos momentos uno de los mayores desafíos en la isla en los últimos años. Y en medio de la crisis económica que azota al viejo continente, el presidente búlgaro alertó sobre una posible desintegración de la comunidad europea ante la falta de consenso. Entre tanto, la Comisión trabaja en un plan que obligaría a los países miembros a compartir sus reservas de gas si Moscú interrumpe el suministro súbitamente.
Por otro lado, la reunión extraordinaria de la Unión Europea finalizó sin lograr un acuerdo sobre el sexto paquete de sanciones a Moscú. Las nuevas restricciones preveían eliminar progresivamente la compra de crudo a Rusia, aunque se contemplaban excepciones para Eslovaquia, Austria, República Checa y Hungría, quien mantiene su rechazo a prescindir de los hidrocarburos rusos. Estos países aseguran que tal medida destruiría no solo su economía, sino también la de todo el continente. Otro de los objetivos del encuentro era desconectar más bancos del sistema SWIFT, entre ellos a Sberbank, que es la mayor institución financiera del país eslavo. Desde la Casa Blanca informan que los líderes del G7 se comprometen a reducir o prohibir la importación de combustibles rusos y además, durante una reunión virtual que contó con la presencia de Vladimir Zelensky, expresaron la voluntad de enviar más ayuda a Ucrania. Mientras, Barbel Bas, que es la presidenta del Parlamento alemán, viajó a Kiev para participar en la conmemoración del fin de la Segunda Guerra Mundial. Durante su estancia, también se reunió con el presidente ucraniano para analizar vías de colaboración. Vladimir Zelensky también se encontró con el primer ministro croata, que asistió a la ceremonia de reapertura de la sede diplomática de su país. Y este domingo, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, estuvo también en Kiev para reinaugurar la embajada canadiense. Pero la mayor sorpresa tuvo lugar a horas de la mañana, cuando se supo del viaje relámpago de Jill Biden, la primera dama estadounidense, a la zona fronteriza con Eslovaquia, donde se encontró con la esposa de Zelensky y Elena. Y por otro lado, en un recorrido por Donbass, el viceprimer ministro ruso visitó las ciudades de Mariupol y Lugansk para evaluar el volumen de los trabajos de recuperación. El alto cargo promete que Moscú colaborará en la reconstrucción de los territorios que fueron destruidos por los combates. Al mismo tiempo, las autoridades de la República Popular de Donetsk confirman que se ha completado la evacuación de civiles desde la planta de Azovstal. Y el Comité de Investigación ruso anuncia que abrirá un proceso sobre los testimonios brindados por los militares ucranianos detenidos en su intento de salir de otra planta industrial, que es la de Ilich. Por otro lado, el batallón Azov acusa al comandante de una brigada de infantería de Marina de ser el responsable de que las fuerzas rusas hayan tomado el control de la instalación. Sin embargo, el oficial, héroe nacional de Ucrania, argumenta que los radicales usaban a los civiles como escudos humanos, al mismo tiempo que le recrimina a Kiev por haberlos abandonado en medio de un cerco de las tropas rusas. Расскажите, что вам говорил Киев? Что они? Киев говорил держаться. А вы в курсе, что Арестович вас списал, да? Еще тогда списал. Сказал, мы не прорвемся к ним, мы их не спасем. Ну, нам несколько говорили по-другому, что отряды деблокации идут, они будут у вас. Вот, но... Вы же военный человек. Представляли же, что... Ну, представлял, конечно представлял. Конечно представлял. То есть они вам просто врали? Ну, получается, что так. Обещали помощь определенную, ну, соответственно, помощь этой помощи не было, что как бы подтолкнуло к выходу на встречу своим подразделениям. А вы Киев не просили как-то договориться, может быть, или дать вам разрешение сдаться в плен? Или... Просили, скажем так, повлиять. Возможно, какими-то другими, ну, может быть, политическими решениями, может быть, еще как-либо. Вот. Но разрешение сдаться в плен не просили. Вот эти все иностранцы, которые сейчас приехали, они приехали воевать за вас или против России? Они же у вас служили, вы же должны были знать. Я думаю, что они приехали воевать за нас, что дело не в России, надеюсь на это, что не конкретно под Россию они приехали, потому что они приехали гораздо раньше, ну, насколько я знаю, где-то в годах еще в 18-м,
а может быть даже еще раньше, задолго до того, как, скажем так, началась то, что в России называется операция, у нас называют война. Вот. Поэтому я думаю, что они приехали воевать за нас, и второе, в поисках каких-то военных приключений. Вот. Возможно. Я думаю, что у вас будет возможность с ними пообщаться, и они уже более-менее вам конкретно скажут. А вас, кстати, тренировали инструктора? Зарубежные вы имеете в виду? Да. Mientras, desde la ciudad de Mariupol, nuestro corresponsal Boris Kuznetsov nos acerca la historia de Lidia, una veterana de la Gran Guerra Patria que se quedó sin casa a causa de los combates y asegura que lo que ha vivido estas semanas fue mucho peor que lo que soportó durante el fascismo. Y además acusa al gobierno de Zelensky de permitir el renacer de la ideología del nazismo. Lidia pasó por un infierno en Mariupol. Su casa fue destruida y pasó mucho tiempo en un refugio, pero el estrés ya era insoportable. Así que la desesperada anciana de 94 años caminó kilómetros hasta la casa donde vivió hace años y donde milagrosamente encontró el amparo de una antigua vecina. Валечка, она спасла меня. Ой, ну прямо, Лидия Петровна, да, все так сделали. Слезы мои, конечно, это все результат переживаний. Nosotros decidimos ayudar a Lidia y fuimos hasta su apartamento para sacar algunas cosas valiosas para ella. Por el camino nos contó que siendo adolescente tuvo que vivir el reto de la Gran Guerra Patria. Atravesó situaciones de peligro como cuando un día el convoy en que se desplazaba fue atacado por los nazis, pero nos confesó que lo de Mariupol fue aún más siniestro. Самое страшное было, когда вот этот удар, значит, такой сильный удар был, когда, наверное, вот и глыба эта упала над входом туда. И я была, мне казалось, что меня придавило, я не дышала и думаю, жива я еще или не жива. Вот этот момент был самый страшный, хотя их столько было, что их столько было. Es la casa de Lidia. Como pueden ver, aquí todo está arruinado. Ni siquiera se puede utilizar la entrada. El edificio está a punto de colapsar. Lo que vimos fue una devastación y desolación total. La única vía para acceder al apartamento de Lidia era a través del balcón en la primera planta. Hemos venido a la casa de Lidia. Naturalmente ella no ha podido subir porque todas las escaleras están destrozadas. Hemos encontrado documentos importantes y también medallas. Claramente vamos ahora mismo a entregar todo a ella. Una de ellas fue la medalla conmemorativa con motivo del aniversario 65 de la victoria en la Gran Guerra Patria. Lidia recordó que aunque era demasiado joven para ir al frente, ayudaba al ejército trabajando en el abastecimiento de provisiones. Это медаль дорогая, очень дорогая медаль. И значит, что я, хотя и молодая совсем была, но вложила большой труд в победу. Победу вложила. Ну, 9 мая для вас праздник. Это праздник всех праздников, мой праздник. Это великое счастье, великое в этой великой победе. И просто не передать огромная радость, которую вообще каждый человек, и словами даже невозможно передать то, что чувствует человек. Lidia, siendo una persona que conoció los estragos causados por los nazis, se siente indignada de que en Mariupol, en cierto momento, las autoridades no hayan hecho nada para evitar que las semillas del nazismo empezaran a germinar. Как руководство города взрастила этих азовцев. Они что, не чувствовали, что это люди? Они горцевали по тому параду. Я поэтому всей душой ненавижу этих азовцев, поскольку они вот это все сотворили. Yuri, vecino de Lidia, apoya sus palabras. Думал, что действительно, как фашизму конец, прошли годы, оказывается, он возрождается. А что думаете по поводу... На той же Украине, Западной Украине.
Вот. А что думаю, По поводу азовцев, по поводу вот этого всего, что используют? Не люди, одним словом, все. Lidia nos impresionó por su carácter indoblegable. Durante toda su vida trabajó en el ámbito de la cultura y sigue siendo una persona muy creativa y talentosa. Al final nos cantó una canción que fue popular durante y después de la Gran Guerra Patria. В боях с врагом суровым время пролетает. Я бьюсь за нашу встречу, за жизнь и за тебя. И шелковый платочек мне напоминает, что где-то ты, любимая, ждешь меня, любя. Окончатся сражения, и в битвах знаменитых разобьем врагов мы, отстоим страну. И шелковый платочек, пулями пробитый, кровью обогренный, я тебе верну. Boris Kozitsov, RT, Mariupol. Y en Estados Unidos, la creación de una Junta de Gobernanza de la Desinformación dentro de la estructura del Departamento de Seguridad Nacional ha desatado una fuerte polémica. Esta nueva entidad tiene como objetivo, obviamente, luchar contra lo que ellos consideran desinformación. Y para liderar este nuevo organismo, la administración Biden eligió a Nina Jankowicz. En su currículum figuran los cargos de asesora del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania y supervisora de los programas de Rusia y Bielorrusia en el Instituto Nacional Democrático. Elena Villar nos cuenta más. La llamada Junta de Gobernanza de la Desinformación está integrada en el Departamento de Seguridad Nacional del gobierno de Joe Biden. Su objetivo, según la Administración, contrarrestar desinformación proveniente de Rusia e información engañosa relativa a la migración. La Junta protegerá la privacidad, los derechos civiles y las libertades civiles como parte de sus funciones, ha asegurado el departamento. Una afirmación que, sin embargo, no ha servido para evitar numerosas y crecientes críticas a la creación de lo que, según sus detractores, es directamente el Ministerio de la Verdad de Biden. Esta es una clara referencia a la distopía creada por George Orwell en 1984, donde se cambiaba la historia a conveniencia de una ideología para controlar a las masas. Aunque por el momento no se conocen muchos detalles del funcionamiento de la Junta de Gobernanza de la Desinformación, uno de los principales focos de críticas es la persona elegida para dirigirla. Así ha descrito a Nina Jankowicz, la secretaria de prensa de la Casa Blanca. Déjame darte una idea de quién es ella. Es experta en desinformación en línea. Anteriormente estuvo en el Centro Wilson de Desinformación. Ha testificado ante el Congreso, así como ante los parlamentarios de Reino Unido y la Unión Europea. Asesoró al ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, lo que es particularmente relevante en este momento. Sin embargo, esa lista de credenciales ha resultado volverse en contra de la directora, sobre todo por su prolífica presencia en entrevistas y redes sociales. Entre los vídeos más criticados, uno donde interpreta una canción inventada sobre la desinformación, algo que para muchos pone en entredicho su credibilidad. Sin embargo, más allá de lo ridículo o no que resulte esa actuación, sí hay otras declaraciones y tweets que dejan dudas sobre su falta de imparcialidad. Uno es el tema relativo a la filtración del contenido del portátil del hijo de Joe Biden en plena campaña presidencial. Unas revelaciones del New York Post que en su momento fueron censuradas en redes sociales y calificadas masivamente de desinformación rusa, que ahora se sabe eran ciertas y están siendo investigadas. Jankowicz, la directora combatiente de la desinformación, también sugirió en su momento que esa información real no lo era y se sumó a las dudas sobre la procedencia de la historia. Otro de los temas, el dossier Steele, un expediente escrito con acusaciones de cooperación entre la campaña presidencial de Donald Trump y Rusia, que ha sido ampliamente desacreditado e incluso calificado como risible. Pues bien, Jankowicz recomendó en su día escuchar a Steele
para aprender sobre desinformación. Las alarmas sobre la directora también han saltado por su posible afán censor. Así opinaba en un foro tras una explicación sobre el cierre de medios de comunicación opositores por parte del presidente ucraniano. Algo que suelo decir en mi trabajo cuando hablamos de prohibir canales específicos o si sacamos cierto contenido de las redes sociales, yo lo llamo jugar a golpear un troll y en cierto modo es lo que estamos haciendo con los canales en Ucrania. Esto es, por ejemplo, lo que también ha tuiteado sobre la libertad de expresión en redes sociales y esto lo que la directora combatiente de la desinformación dijo abiertamente sobre privacidad ante un comité en la Cámara de Representantes. En este momento, las empresas de redes sociales y Facebook en particular están nuevamente girando hacia la privacidad, que es un poco como una cortina de humo para que las personas se sientan más seguras sobre su información en Internet después de los innumerables errores de las redes sociales. Pero lo que están haciendo es llevar a la gente a tener conversaciones en foros privados que los investigadores como nosotros y los periodistas no podemos rastrear. Su postura actual además destaca por ser totalmente contraria a lo que pensaba en 2020, cuando en la presidencia, en lugar de un demócrata, había un republicano. El presidente Trump en este momento está llamando a noticias falsas a todas las cadenas de noticias que muestran historias que no le convienen. No me gustaría ver nunca nuestro poder ejecutivo con ese tipo de poder. Es decir, Yankovic estaba en contra de que el gobierno dijese qué es o no es desinformación, precisamente el cargo que ahora ella ostenta. Andrés Manuel López Obrador se encuentra en Cuba, la última parada de su gira por Centroamérica y el Caribe. El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, recibió a su homólogo mexicano, quien desde La Habana afirmó que ningún país debe ser excluido de la comunidad internacional. En su recorrido también realizó visitas oficiales a Guatemala, El Salvador, Honduras y Belice para tratar fundamentalmente temas migratorios y económicos. Pamela Quebec nos acerca el resumen. Con un viaje express a Washington, es que el canciller mexicano Marcelo Ebrard arrancó la semana, mismo que realizó con la intención de reunirse con el secretario de Seguridad de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, y después con el secretario de Estado, Antony Blinken. Ahí la agenda giró en torno a la importancia de invertir recursos y esfuerzos en programas que ataquen de raíz la pobreza que provoca la migración y también para fijar posturas sobre la próxima Cumbre de las Américas en la que Estados Unidos ha sido muy claro en su decisión de no invitar a representantes de Cuba, Nicaragua ni tampoco Venezuela. Por ello, México ha pedido que ninguna nación sea excluida. En Twitter, el canciller aseguraba que la reunión había sido buena y puntualizó: avanzamos. Mientras tanto, en Palacio Nacional, el alto mandatario aseguraba que en su primera gira internacional por Centroamérica y Cuba se reuniría con los altos mandatarios de cada país. Insistía en que era vital que Estados Unidos invirtiera de una vez por todas en programas sociales, tanto en Centroamérica como en el sur de México. Aseguraba que las medidas coercitivas no son ninguna solución, pues aunque esta nación refuerce la seguridad en sus fronteras, se requiere desarrollo en la región para atender las causas que expulsan a miles de personas cada año, y criticaba la postura estadounidense. Porque como el Capitolio resuelve en unos cuantos días enviar 30,000 millones de dólares para la defensa en Ucrania, y llevamos 4 años sin que autoricen 4,000 millones para Centroamérica. Con todo respeto. La gira de López Obrador abarcó Guatemala, El Salvador, Honduras y Belice, naciones en donde se reunió con los altos mandatarios y donde el tema de conversación giró en torno a los programas sociales insignia de su administración, es decir, Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro. El presidente de México ha propuesto una serie de convenios, pues tanto de índole laboral, económico, comercial, como también pues adoptar una visión de integración que beneficiaría a la región de América Central, a su intercambio con México y el Cono Sur, pero también a Estados Unidos. No hay que olvidar que América Central es una región muy rica en recursos, pero también en una mano de obra
joven que en este momento está necesitando Estados Unidos. La última nación en la lista de este viaje fue Cuba, en donde también vivió un encuentro a puertas cerradas con su homólogo Miguel Díaz-Canel, quien días antes a su llegada agradeció al mandatario mexicano que le hubiera pedido abiertamente a Joe Biden que no excluyera a Cuba de la Cumbre de las Américas. El viaje también a Cuba del presidente de México está mostrando también que México es un país que mantiene su relación con Cuba y que ahora más que nunca en la época de pandemia le tiende la mano cuando se cumplen más de 6 décadas de un feroz bloqueo por parte de Estados Unidos. Pero México no es el único que ha mostrado su rechazo a la exclusión de estas naciones a participar en la Cumbre de las Américas, sino que los países de la Comunidad del Caribe, CARICOM, la CELAC, el Grupo Puebla y los presidentes de Bolivia y Argentina también han levantado la voz y han exhortado al país organizador a que integre a todos los países con el objetivo de tener un diálogo plural, integral y para el beneficio de todo el continente. Ante ello, la Casa Blanca ha decidido guardar silencio y mantener su postura. Así pues, mientras México redobla esfuerzos para atacar de fondo los problemas que orillan a la migración y los países centroamericanos se muestran receptivos y dispuestos a participar, Estados Unidos permite reuniones para hablar del problema. Pero al momento de invertir en soluciones, las cosas parecen simplemente estancarse. Pamela Quebec, RT, Ciudad de México. El viernes, Bélgica rechazó la solicitud de extraditar al expresidente Rafael Correa a Ecuador y además anunciaron que tampoco van a colaborar con la justicia ecuatoriana en el marco del proceso legal contra el exmandatario. Bruselas reconoció que la causa penal contra Correa contradice el derecho a un juicio imparcial. El mes pasado, las autoridades de Bélgica le habían concedido el asilo político al expresidente, quien reside en ese país desde 2017, cuando culminó su mandato en la nación sudamericana. Simultáneamente, desde la Corte Nacional de Justicia ecuatoriana anunciaron el inicio del proceso para solicitar la extradición del exdirigente. Sobre este tema, el político señala que su persecución se basa en cuestiones ideológicas. Es la bofetada a la justicia ecuatoriana que se ha prestado a cualquier cosa, porque en el 2018 dieron un golpe de Estado y se apoderaron de todas las instancias del Estado, jueces, fiscalía, todo, y de ahí empezó esta brutal persecución. Nosotros hemos buscado el asilo que se da en el marco, aquí en Europa, la institución del asilo está regida por el marco de la Convención de Ginebra de 1951 y el protocolo ampliatorio, que me parece que es 1967, tal vez me equivoco, donde establece taxativamente las causales, los argumentos para dar asilo. Persecución por cuestiones raciales, religiosas, nacionalidad o ideas políticas. Es obvio que me están dando por ideas políticas. Entonces está reconociendo que somos perseguidos políticos. Eso es lo importante.